pues uno de los pocos aspectos positivos de esta iniciativa o de esta serie de iniciativas. Posteriormente, el siguiente punto es aseguramientos de vehículos sin necesidad de control judicial. Se propone reformar el 240 del Código, ya que los vehículos de motor son instrumentos objetos del hecho delictivo que exigen una doble verificación de control judicial para aseguramiento o cualquier controversia que se origina respecto a ellos, lo que ocasiona un desgaste del aparato de procuración y administración. El Poder Judicial Federal ha establecido un criterio que señala que toda inconformidad relacionada con el actor del MP en la investigación puede ser revisable por el juez de conformidad al 258, por lo que una revisión previa resulta innecesaria. Por este motivo y en atención a que el MP se guía por el principio de buena fe, se propone que éste pueda asegurar una unidad de motor sin control judicial y en caso de que exista una inconformidad sobre su devolución, esta sería materia de audiencia incidental ante el órgano jurisdiccional. Esto, pues, hasta cierto punto sí parece razonable, sin embargo, lo que omite referir es que muchas veces los órganos jurisdiccionales no dan cabida a terceros. Entonces, pues sí, aseguras el de la víctima y pues muy bonito el 258 porque le permite el artículo 20 constitucional apartado C también, el 16 constitucional párrafo 14 también, incluso el 111. Pero, ¿y qué pasa con los terceros que propiamente no tienen el carácter de víctima de acuerdo a la Ley General de Víctimas? ¿Se van a quedar en el limbo? Pues creo que este sería el momento para aprovechar el impulso de esta iniciativa y se pierde esa oportunidad. Claramente, pues no va a haber un autoatentado por parte de los impulsores de la iniciativa, porque pues también sabemos que muchas veces este tipo de figuras sirven para realizar actos de corrupción. Entonces, pues sería quitarse una de las tantas herramientas que son utilizadas. Sin embargo, pues es razonable en cuanto a que pues sería innecesario como establecer distintos momentos de control sobre el aseguramiento y devolución de un vehículo. Tendrían que ser como ciertos actos en específico. Posteriormente, el siguiente punto que se trata es ampliación de las posibilidades de aplicar el criterio de oportunidad. Como sabemos, el criterio de oportunidad es una herramienta que permite que el fiscal, por diversas razones de política criminal, prescinda de la persecución. El que nos interesa es el supuesto del imputado colaborador de la fracción quinta de ese artículo que autoriza obtener del imputado otorgándole un criterio. Sin embargo, el código establece un candado para la aplicación de los criterios, que es el pago de la reparación a la víctima, lo que en la práctica ha ocasionado que se dificulte o deje de aplicar el supuesto de la fracción, que es tan relevante para efectos político-criminales. Por ello, la iniciativa propone excluir de la fracción quinta la obligación del pago de reparación, dejando esta circunstancia a cada caso concreto y a la determinación de los fiscales, lo que permitiría mejorar los procesos de investigación y utilizar con mayor frecuencia esta herramienta. Además, durante la operación del sistema se han encontrado casos donde el imputado manifiesta contar con información, pero resulta que el imputado que pretende alcanzar el beneficio es autor o partícipe del hecho. En ese tenor existe imposibilidad para explorar la posibilidad de ese criterio, ya que condiciona su procedencia que el imputado proporcione información eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le impute, es decir, pone al imputado colaborador en una escala menor en relación a los sujetos que pueden ser alcanzados por la justicia. En el caso de que el imputado resulte ser partícipe o coautor, con la redacción actual existe una limitante, de ahí que es importante que la norma permita a la institución que dependiendo de cada caso tenga la posibilidad de aplicar el criterio al coautor o partícipe en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, con lo que se aprovecharía la información directa para llevar ante la justicia el resto de coautores o partícipes. Aquí, pues también representa una serie de aspectos operativos que ni siquiera implicarían una modificación, pero que pues finalmente, como se ha dicho, pues lo que se busca es facilitar la tarea, no volverla más profesional. Hay un primer aspecto de los criterios de oportunidad que es el buscar que no se tenga que agotar la reparación, pero de manera curiosa no hace referencia a esta propuesta a que la Ley General de Víctimas establece una carga a favor del Estado. Entonces,
Si lo que quieren es que para política criminal se pueda conceder aun y cuando no haya un pago de reparación, ¿por qué no se pone el propio Estado la carga también en este supuesto? Es decir, que no se pueda conceder hasta en tanto la comisión ya haya hecho las gestiones correspondientes al pago de la reparación. Porque, pues sí, puede ser razonable que a lo mejor haya algunos casos donde el imputado no tenga posibilidad de hacer ese pago de la reparación, pero pues así como dejarlo indiscriminadamente, pues también no es muy garantista de los derechos de las víctimas que tanto presumía o que tanto decía proteger y tutelar al inicio de esta propuesta de reforma. Entonces, pues sería otro aspecto. Y en segundo término, se habla de una escala de superioridad e inferioridad para la aplicación del criterio. Pero aquí hay algo que también se pasa por alto. Hasta cierto punto puede ser razonable. En ocasiones la regulación que se tiene de forma sustantiva permite que haya dos distintas personas con dos distintas conductas. Con distintas me refiero como a lo particular y no a lo general, y que en cuanto a la clasificación jurídica puedan ser compatibles entre sí. Pero entonces, ¿qué es lo que tendría que establecerse? Pues con criterios similares a los que establece el artículo 410 del Código Nacional, tendría que establecerse un candado para efectos de que en aras de aplicar este criterio no se vaya a ocurrir a la gente del Ministerio Público a aplicarle el criterio al sujeto con un perfil un poco más más específico, con una conducta un tanto más trascendente, y que esto vaya a servir para irse en contra de personas que, reitero, puedan ser compatibles en idéntica clasificación jurídica, pero que realmente en un análisis que se realizaría en juicio, pues no tendrían el mismo juicio de reproche que el del diverso imputado. Entonces, creo que ahí el 410 podría servir de parámetro, por ahí podría hacerse una modificación en este aspecto para establecerle ese candado al Ministerio Público, porque de nueva cuenta se le está dando una herramienta de corrupción y de uso político del derecho penal que luego puede ser muy trascendente. Entonces, pues este argumento como que sí se queda un poco corto, y pues más que corto, yo creo que pudiera ir como con ciertas intenciones negativas el tratar de dejar bajo esa redacción. Luego viene un punto 12, incluir el ingreso de domicilio, el ingreso a un domicilio en persecución en flagrancia, y eliminar la obligación de la autoridad de informar sobre el ingreso y asistir a audiencia con quien otorgó el consentimiento. Y refiere, para el ingreso a un domicilio sin orden judicial básicamente se han establecido dos criterios. En casos de flagrancia, cuando se irrumpa en el lugar al momento en que su interior se está cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos derivados de una percepción directa que permita considerar razonablemente la posible comisión de una conducta delictiva. Y B, cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, la intromisión deriva de la persecución inmediata y continua del presunto responsable. El código establece en el 290 fracción primera lo señalado en el inciso A, aunque de manera parcial, pues no en todos los casos en que se está cometiendo un delito permite irrumpir en un domicilio, sino solo donde está en riesgo la vida y la integridad de las personas. Por otra parte, el B no se encuentra establecido en el código, y si bien, como ya se mencionó, está fijada en criterios jurisprudenciales, lo cierto es que en ciertos casos en que ocurre esta circunstancia se genera una controversia guiada por el principio de legalidad que impera en el ordenamiento jurídico, que precisa que solo las autoridades pueden hacer aquello expresamente establecido en la ley. Esta discusión debe cerrarse plasmando en el código la posibilidad de ingreso de la autoridad a un lugar cerrado cuando se esté en su puesto de flagrancia y él o los imputados se introduzcan en él para evadirse. Por otra parte, el penúltimo párrafo del 290 condiciona la procedencia de la fracción segunda, que establece el consentimiento otorgado a la autoridad para ingresar a un domicilio.
pues precisa que la obligación de esta de informar al órgano dentro de los 5 días siguientes y presentar. Sin embargo, esta disposición se torna desmedida, por lo que consideramos que debería bastar el registro del consentimiento otorgado a la autoridad sin necesidad de presentar ante el juez a la persona que lo otorgó, pues finalmente este acto de investigación, al igual que todos, está sujeto a contradicción. La obligación de presentar ante el juez a quien dio el consentimiento desalienta la realización del acto, pues cuando eso no ocurre quedan sin valor los hallazgos encontrados en el domicilio, lo que conlleva una afectación a la investigación del delito. Debe tenerse en cuenta que las razones por las cuales una persona no acude ante el juez son diversas y no necesariamente relacionadas con el otorgamiento del consentimiento en su momento. Por lo tanto, consideramos que el registro del consentimiento otorgado debe ser suficiente. Aquí pues es un terreno un tanto complicado porque pues efectivamente en una parte tiene razón, que es el hecho de que existe lamentablemente cierta desconfianza, cierto temor por parte de las personas que intervienen en un proceso penal, y en este caso pues resulta significativo este punto porque pues en parte tienen razón. O sea, ¿qué ocurre cuando la persona no puede ir a ratificar? O sea, vas a afectar por sí solo el proceso sin tomar en cuenta otro tipo de elementos. Y a la vez también tiene razón en el aspecto de que finalmente todo esto es materia de contradicción. O sea, de nada sirve que haya una ratificación si después la defensa va a poder controvertir dicho aspecto y establecer ya de manera objetiva que en realidad ese consentimiento no fue adecuado, aun y cuando a lo mejor la persona ya haya ido incluso hasta con el juez. Entonces, esta parte parece razonable. Lo que no parece razonable es, pues, nuevamente parte de la argumentación cuando el Ministerio Público o quien redacta esta postura, que principalmente pues es la postura ministerial, cuando hay como cierta victimización de que es que nos van a afectar el proceso, es que el proceso es muy injusto con nosotros porque nos establece una carga desmedida. No, porque también la Corte ha establecido pues que se debe de procurar hasta cierto punto pues el que no haya lo que se conoce como cateos disfrazados, donde el testigo dice, sí, es que yo otorgué el consentimiento, pero el trasfondo de ese consentimiento es que antes llegó un policía, el policía le dijo, yo tengo información de que tienes mercancía robada en el interior del domicilio, si no cooperas con nosotros vamos a practicar un cateo y te vamos a detener, y pues una serie de coacciones naturales que van a hacer que una persona dé el consentimiento, pero en términos del Código Civil pues eso no es un consentimiento legítimo, por lo cual pues sí resulta relevante y significativo pues también establecer hasta qué punto va a haber este tipo de análisis. Entonces pues ya a lo mejor aquí lo que se generaría ya es una carga a favor o más bien en contra de la defensa, para que la defensa pues busque en todos estos casos tratar de establecer que no hubo una intromisión correcta dentro de un domicilio. Creo que este tema sí estaría como en una postura todavía no bien definida. Creo que en algunos aspectos sí puede ser benéfico este punto, pero habría que a lo mejor buscar un diseño delimitativo un tanto diferente para lograr ese aspecto. Sin embargo, pues hasta ahí es donde se propondría este punto. Faltan algunos puntos más, entonces por lo pronto se finalizaría esta segunda parte y posteriormente concurriría a la elaboración de una tercera y última parte que haría referencia a los últimos cerca de 8 puntos que también propone esta reforma. Es cuanto.